Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Asiento Extra. Este viernes tenemos de invitada a la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paula Bogantes, a quien le damos la bienvenida. Y también nos acompaña hoy el periodista de Diario Extra, Daniel Suárez. Doña Paula, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muchas gracias por invitarme. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Doña Paula, a veces uno se pregunta, como para aterrizar un poquito el tema, se habla todo este tema de la agencia digital, ¿verdad? Pero para la gente, para el usuario, para quienes nos escuchan, ¿qué significa? Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no puedo hacer ese trámite en línea? ¿Verdad? Y hay montones de ejemplos sí hemos avanzado mucho, pero hay otros tantos ejemplos de cosas que no podemos actualmente hacer en línea y nos gustaría hacer. No sé, le pongo por ejemplo el tema de tener que ir a actualizar el bienes inmuebles a las municipalidades. Hay que ir uno presencialmente, llenar un formulario y demás, ¿verdad? También a veces se dificulta el trámite de la renovación de licencia, aunque tenemos ahí al Banco de Costa Rica, a veces este tema también se dificulta. Exámenes de universidades, matrículas de niños en colegios, consultar expedientes, hay varias cositas que todavía no podemos hacer. ¿En qué hemos avanzado? Temas de medicamentos, con el EDUS, ¿verdad? Lo que son sacar citas médicas y demás. Pero ¿cómo está el tema en este momento? Más allá de los atrasos y todo eso que se ha comentado, para el usuario, ¿qué significa cuando lleguemos a tener esa agencia digital? Muy buena pregunta. Vamos a ver, la agencia digital, la responsabilidad o una de las responsabilidades que tiene es apoyar a la institución pública a digitalizarse. ¿De qué forma apoya? Sacando lineamientos. Nosotros hace poco publicamos el Código Nacional de Tecnologías Digitales, que trata temas desde muy básicos o que parecieran ser básicos hasta temas más complicados. Esto es importante porque empezamos a ordenar la casa. Le voy a dar un ejemplo. Y un ejemplo en digitalización. Nosotros vamos a empezar a hacer un diagnóstico de Cinerube. Usted sabe que Cinerube se alimenta de un montón de bases de datos que le aportan o que manejan, voy a decirlo diferente, a varias instituciones del Estado. Entonces, temas muy básicos, desde que no se ha homologado o establecidos los lineamientos para el manejo de estas bases de datos, para que las instituciones sepan cómo tienen que incluir la información a esas bases de datos. Porque entonces, ¿qué es lo que nos pasa con Cinerube? Que una institución incluye el nombre de la persona bajo una categoría y otra bajo otra, y a la hora que usted les pide que se hablen, no se hablan. Tal vez expliquemos un poquito al oyente que el Cinerube es un registro único de beneficiarios, ¿verdad? Que se utiliza para canalizar las ayudas sociales. Así es. Entonces, vea qué importante la información que ellos guardan, porque entonces son las personas que están en las listas de Cinerube muchas veces las que pueden aplicar a préstamos, por ejemplo. Entonces, por eso es que es importante que Cinerube interopere. Claro. La agencia de gobierno digital viene a solucionar esos problemas. Voy a darle otro problema. Si a nosotros viene otra situación, otro ejemplo, que venga otra institución y nos diga, voy a usar uno que estamos ya trabajando con Cancillería, el apostillado digital. El apostillado es para un montón de gente un atraso, porque hay que pedir cita en Cancillería, tiene que uno apersonarse, a veces hay que volver, bueno, y el apostillado no es sencillo, y está una persona a la que lo tiene que atender. Entonces nosotros estamos buscando la forma de digitalizarlo. En el momento en que se digitalice, un montón de costarricenses que viven fuera del país tienen que dejar de venir, porque el proceso que estaban solicitando y necesitaba el requisito de apostillado ya está digitalizado. Entonces la agencia viene a solucionar todos estos temas. También la agencia viene a ser coordinador entre instituciones con temas técnicos propios, en donde el MISIT como rector tiene que dar vistos buenos. Le voy a dar un ejemplo, el marchamo digital. En este momento estamos trabajando con el INS para que ellos vuelvan a sacar la licitación para el marchamo digital. La revisión técnica le corresponde al ministerio. La licencia digital, que esto es un trabajo que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte lo está trabajando con RAXA, nosotros estamos apoyando. El Tribunal Supremo de Elecciones, que también está trabajando con RAXA el tema de la identidad digital, nosotros lo vimos. Le voy a dar otro ejemplo, nosotros estaremos sacando propiamente la billetera digital. ¿Esto qué es? Esto es que los costarricenses van a poder tener una aplicación en su celular
en donde la billetera tiene varias etapas. La primera etapa es más de consulta. Entonces, al ejemplo que usted daba, a través de la billetera digital pueden accesar los servicios de Hacienda y fijarse, por ejemplo, si tienen algún impuesto pendiente. O COSEBI si tienen una multa pendiente. O cuál es su estatus con la caja, si usted está al día con sus aportes a la caja. La primera etapa es consulta. La segunda, le queremos entonces agregar la licencia digital, la identidad digital, que la identidad a usted le va a servir como autentificador a la hora de usted pedir, por ejemplo, pedirle a un banco que le abra una cuenta. Usted puede hacerlo a través de la billetera porque tiene ya la licencia digital. Pero la otra etapa, la tercera etapa, aquí queremos meter el marchamo digital, queremos meter los pagos que sean pagos electrónicos de los servicios públicos de transporte, que usted pueda eventualmente, y lo que le estoy diciendo son cosas que no nos imaginamos, son cosas que estamos viendo que otros países ya tienen con quienes estamos colaborando. Pero yo hace poco estuve en Estonia hablando de transformación digital. Estonia tiene digitalizado el 99% de los servicios del Estado. 2 servicios que van pendientes, las licencias de matrimonio y las licencias de divorcio. Las licencias de matrimonio en el último mes ya lo hicieron digital y el gobierno nos dijo que las de divorcio las querían mantener presenciales. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es un tema, ellos quieren que las 2 personas antes de firmar el divorcio se vuelvan a ver las caras. ¿Están de acuerdo en que sí se van a divorciar? Y es un tema que ellos decidieron hacerlo así, ¿verdad? Bueno, vale, porque lo pueden digitalizar. Ellos nos decían varias cosas. Bueno, volviendo a antes de entrar a lo otro, en Estonia usted va y parquea el carro en cualquier parquímetro. Entonces, a través del marchamo, el parquímetro le capta a usted la licencia y la hora de entrada, y a la hora de salida le capta la salida. Entonces, le llega un mensaje a su celular que le dice, a usted le acabamos de cobrar en la cuenta tanto por el parquímetro de tantas horas. Eso se hace a través del marchamo digital, vea qué interesante. Entonces, nosotros podemos llegar a ese punto. La billetera digital esto es un trabajo que estamos trabajando con Corea desde hace más de un año. Corea del Sur es uno de nuestros socios estratégicos importantísimos en la transformación digital y con ellos estamos montándola para que tenga estas capacidades. Usted diría, primero quiero darle la bienvenida a don Huber Vargas, al viceministro de Comercio que se nos acaba de integrar acá a cabina. Usted diría que en un ranking, ¿en dónde podría estar situado Costa Rica a la hora de hablar de digitalización? Porque sé que hay muchos servicios en los que hemos avanzado, pero todavía no podemos compararnos justamente con ese tipo de países como Estonia, ¿verdad? Pero ¿en qué posición diría usted que estamos? ¿Cuánto nos falta avanzar? Porque no tenemos las mismas características, ¿verdad? Yo ayer estuve leyendo un poco acerca de este tema de Estonia. No tenemos, es decir, ahorita todavía el acceso, por ejemplo, en zona rural, sí, es muy desfasado con respecto a lo que es la capital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar hasta esta meta, que creo que es la meta que tenemos todos los costarricenses? Sí, muy buena pregunta. Vea, Estonia es nuestro ideal, el ideal de muchos países. Estonia, sin embargo, tiene una característica. Cuando ellos se separan de lo que era antes, lo que ahora se llama Rusia, ¿sí? Ellos inician este proceso de convertirse en una nación soberana con la digitalización. Entonces ellos no pasan de papel a digitalización, ellos inician su país con la digitalización. Entonces su camino fue más sencillo. Nosotros usamos en salud digital, por ejemplo, nos apoyamos mucho en Portugal, porque Portugal sí ha tenido que hacer esa transición. Ahora, específicamente a su respuesta, yo le puedo responder de varias formas. Por ejemplo, un reporte que sacó la OSD nos ubica en los últimos puestos de digitalización. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo ellos miden la digitalización, ¿sí? En otros puestos nosotros estamos liderando la región. Entonces, para responderle, en mucha materia, usted lo dijo bien, en salud digital lideramos. Lideramos al punto que yo acompañé a la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, doña Mari Munive, a una ministerial cuyo anfitrión era la OSD, y a nosotros Singapur se nos acercó a preguntarnos cómo podían ellos hacer algo similar al EDUS. Entonces, en varias industrias o en varias áreas estamos muy avanzados, en otros no. Lo cierto es que sí nos falta camino por recorrer. Nosotros en esta administración nos hemos abocado a lograr impulsar proyectos en esa vía, el portal digital, ya le conté, la billetera, Cinerub, interoperabilidad, conectividad, que ya nos vamos a referir.
esto es una tarea larga, un camino largo, porque la digitalización es muy amplia. Podemos decir que hay servicios que están digitalizados, pero entonces pero entonces ahora podemos hablar de incorporarles elementos de inteligencia artificial para poder hacer análisis más efectivos, para que estos procesos inclusive sean más rápidos, etcétera, etcétera. Vamos bien, yo diría. Yo quisiera, nosotros tenemos una meta de ciertamente subir los rankings en todos en los que estamos, digitalización, ciberseguridad, en varios. Tenemos muchas iniciativas que están saliendo y muchas que vamos a lograr cumplir. Eso incluiría tal vez también el voto electrónico, o digamos a nivel electoral, porque también en firma digital, don Carlos Melegatti, el director del sistema de pagos, me contaba, a quien le mandamos un saludo, la otra vez me contaba que ya digamos uno puede sacar la firma digital bajando solamente una aplicación y haciéndolo en línea y demás, que tal vez a la gente lo que le da espera es saber, ay no, tengo que ir al banco a hacer la fila para ver si me dan la firma digital. O sea, cómo expandir este tipo de servicios y que la gente entienda su importancia. Ya ni eso. Sí, con don Carlos y con su equipo del Banco Central trabajamos de forma muy colaborativa. La firma digital se va a incorporar en la billetera digital. Es cierto que al principio varios de los retos que logramos identificar del por qué su aplicación, la firma digital en el país no es tan amplia, tenía que ver con el traslado que se le obligaba a la persona, volvemos a la misma digitalización que usted me está preguntando, y el costo del dispositivo. Ya existe el aplicativo móvil. 5,000 colones 5,000 colones. Entonces nosotros un combo de McDonald's. Sin hacer publicidad. Exactamente. Okay. Entonces nosotros estamos por sacar una campaña para informarle a los costarricenses y al sector empresarial el beneficio que es empezar a aplicar la firma digital. Es que la gente piensa, ¿para qué la voy a sacar? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la necesito? ¿Cuál es el beneficio? Entonces eso es la campaña que nosotros estamos prontos a lanzar, va en esa vía. Perfecto, ministra. Ahorita que usted mencionaba el tema de salud digital, que es un ámbito en el que el gobierno ha marcado cierta pauta y se ha llenado de robustez, tal vez don Uber Vargas, que me acuerdo que cuando se dio el lanzamiento del tema de la interoperabilidad de expedientes entre el INSS, la Caja, Ministerio de Salud, pero ¿cómo se le garantiza al usuario, cómo le garantiza usted al oyente que los datos sensibles que están dentro del EDUS, que están dentro del expediente, porque son datos de salud, son datos de diagnóstico, datos de enfermedades, cómo se le garantiza al usuario que esos datos van a estar seguros y que no se van a poder vender, por ejemplo, a seguros del INSS y que el INSS los va a poder utilizar las bases de datos para poder vender sus productos y también otro tipo de datos, porque ahora mencionaba el tema del matrimonio, etcétera? ¿Cómo garantiza el gobierno que esos datos sensibles van a seguir estando protegidos a pesar de la interoperabilidad? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Aquí lo primero es que en esta negociación que se hizo entre el INSS y la Caja principalmente, y después entró incluso el IAFA, una de las cosas más sensibles era que el INSS, pues aunque da servicios de salud, también tiene su faceta de aseguradora, donde tiene que medir el riesgo del paciente, ¿verdad? O del usuario. Y pues la PRODAP fue muy proactiva aquí en definir los lineamientos, el protocolo en los cuales no se debía compartir cierta información. La Agencia de Protección de Datos. Exacto, incluso entre las mismas instituciones. Entonces aquí se comparte lo únicamente esencial para que se interoperen. No sé, ministra, sí, si usted aquí quiere compartir. Sí, yo quiero aclarar algo. Recordemos que con interoperabilidad el dato lo mantiene la institución que es dueña de la base de datos, por decirlo así. Entonces, la Caja sigue siendo el dueño, no es dueño, el custodio. Porque recordemos que el dueño del dato es el paciente. Entonces, la Caja es el custodio de las bases de datos. Como dice el viceministro, nosotros, fue un trabajo en donde se participó a la PRODAP para que ellos se aseguraran que la protección del dato iba. Temas como que el dato sale encriptado o anonimizado, esa palabra siempre me cuesta decirlo, o que salen en paquetes, al salir la información en paquetes van más protegidos, entonces no está corriendo, por decir así, el dato a la libre, por decirlo así, en esa conexión, interoperabilidad que se hace entre instituciones. Y otro tema importante, nosotros la interoperabilidad no la lanzamos, bueno, entre la Caja y el INSS no es necesario, pero para nosotros poder conectar a otra institución, el paciente tiene que firmar algo que se llama el gestor de consentimiento informado. Eso significa que usted le va a dar permiso a
a una institución privada o a otra institución que no sea Caja INS a compartir el dato. Si el paciente no da el permiso, no se comparte el dato. Entre la Caja y el INS no era necesario hacerlo porque ya hay un convenio firmado de larga data entre las dos instituciones, entonces no hubo necesidad. Pero de nuevo, interoperabilidad sí, para que se logre correr se tiene que se tiene que cumplir con ciertos requerimientos de seguridad y de protección del dato. Perfecto. Y con respecto al tema de que otras instituciones también están participando en la interoperabilidad, porque si bien en el sector salud es bastante importante ese tema de compartir los datos por el tema de diagnósticos de procesos más rápidos, también hay otros sectores como por ejemplo educación, qué sé yo, títulos, homologación, etcétera, que otras instituciones que son así cercanas con la población también están llevando a cabo ese tipo de convenios para mejorar la interoperabilidad. Nosotros estamos comenzando con la Caja del INS, Cinerube, como les comentaba, vamos a hacer un diagnóstico. Cinerube actualmente en realidad no interoperan las bases de datos, entonces la idea es que se empiecen a interoperar. La ventanilla única, la BUI de Procomer, con ellos también para un tema de órdenes, no son órdenes patronales, son, ahorita me acuerdo, pero con ellos también estamos viendo interoperabilidad, con el registro también estamos viendo programas de interoperabilidad, con el MEP todavía no, pero estos son algunos de los ejemplos con instituciones con las que estamos pensando interoperar. Ahora que estamos hablando, ministra, el tema del voto electrónico, ¿usted lo ve posible? Hace poco el Tribunal Supremo de Elecciones comentaba como que todavía faltaban, ¿verdad?, algunos detalles para poder escalar hasta ese nivel. ¿Usted cómo está viendo el tema? Nosotros, esto es un tema que le hemos dado seguimiento con el Tribunal Supremo en cierta medida, como usted dice, ellos inclusive nos han dicho que no están listos. Cuando estén listos les hemos pedido que nos compartan información para hacer una revisión técnica. Entonces, hasta tanto, vamos a ver, es un tema muy controversial, pero volvamos al ejemplo de Estonia. En Estonia se hace el voto electrónico desde hace muchísimos años. Hay otros países en donde no. Entonces, yo creo que es cuando lleguemos al punto, como dije, cuando el tribunal ya tenga listo todos los requerimientos técnicos de cómo piensan hacer habrá que hacer un proyecto piloto inicialmente, pues nosotros entonces haremos la revisión y nos referiremos. Estaba viendo yo que en Estonia tienen alrededor de 1.780 trámites digitalizados. Sí. Eso es cualquier cantidad, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, todo esto que usted nos menciona, todos quisiéramos como que ya mañana esté ahí, ¿verdad? Ya sabemos que salió el reglamento, que está en consulta, pero ¿a qué plazo ve usted que vamos a poder empezar a ver estos servicios en línea? Vea, no es tan sencillo como parece. Varios de los retos, le comentaba el de Cinerube, que las bases de datos no se hablen, que la información se haya guardado de forma diferente entre una base de datos y otras. Protocolos, el gestor de consentimiento informado, ya llevamos meses trabajándolo con Portugal para poder nosotros tener un gestor tropicalizado. Yo uso mucho ese término. Hay que ver temas del resguardo del dato. Aquí, por ejemplo, hago un paréntesis y un llamado a la Asamblea porque es importante que se atienda el tema de la privacidad del dato, de la gobernanza del dato también. Y eventualmente podemos pensar inclusive de el dato transfronterizo, porque si hablamos de digitalización en la amplia definición del concepto y en un mundo tan globalizado, no podemos quedarnos solo en Costa Rica. Entonces yo soy una empresa pequeña que le vendo a los países centroamericanos. Qué lindo sería que la firma digital estuviera homologada en todos los países centroamericanos. Eso es otro tema que estamos viendo, por ejemplo, con firma transfronteriza. Ya tenemos nosotros la nuestra, bueno, ahora cómo hacer. Entonces, de nuevo, esto es un proyecto de larga data, pero lo importante es que ya el banderazo se dio. Pero hemos hablado que, por ejemplo, Hacienda Digital ya empezaría como en el 2024. En este caso, ¿cuáles ve usted que son los primeros servicios? Y a partir de cuando ya, digamos, pasa el reglamento de consulta, se aprueba, ustedes lo ponen en marcha, no sé, 2026, 2027, 2030, ¿a qué plazo ve usted que podamos tener los primeros servicios? No, Hacienda Digital, nosotros con Hacienda Digital desde un inicio hemos trabajado de la mano con Hacienda. Ellos, la interoperabilidad nosotros la vamos a montar en un sistema que se llama X-Road de Estonia. Hacienda Digital no está montando su proyecto o su plataforma en X-Road, pero sí en una que es compatible con X-Road. Entonces, en el momento que están, solo se pegan, por decirlo así. Lo que yo le comentaba de la billetera digital que estaremos lanzando este año ya se pega con Hacienda y ya se pueden hacer consultas. Y Hacienda el próximo año ya sale con el lanzamiento de una de las grandes etapas de Hacienda Digital, voy a decirlo, el gran avance. Entonces, como dije, ya nosotros este año vamos a empezar a ver ya resultados de la digitalización
innovación y de varias iniciativas que están impulsando varios ministerios. Le voy a dar otra. Con salud estamos trabajando muy de la mano para receta digital, en donde se están viendo hasta la posibilidad de incluir vacunas. Entonces, de nuevo, es un trabajo en conjunto. Usted me preguntaba sobre la agencia. Muchas veces la agencia de gobierno digital del MISID lo que va a hacer es ser como una guía. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Para que esto funcione, todas las instituciones tienen que apuntarse y todas las instituciones tienen que asegurarse que la capacidad técnica la tienen. Nosotros les apoyamos con capacitaciones, como estamos haciendo con ciberseguridad. Pero esto tiene que ser liderado por cada institución, sobre todo porque no es solamente crear la solución, es darle mantenimiento, hacerle mejoras. Y no podemos pretender que la agencia del MISID sea la que atiende todas las iniciativas de todo el Estado, del gobierno central. Entonces, ese es otro punto importante, capacitar al personal de las instituciones para que a nivel técnico le puedan dar mantenimiento y mejora a las soluciones. Para este año entonces tendríamos marchamo digital, posiblemente, aunque se ha retrasado un poco el tema de la licitación, ya vamos 2 veces que se devuelve, y el tema entonces de la billetera. Son los 2 que usted ve inicialmente y ya seguiríamos con Hacienda Digital. No, bueno, marchamo digital estamos revisando ahorita las características técnicas. Yo espero que este año se saque la licitación, no sé si quedará adjudicado. La billetera sí sale, el apostillado digital, la licitación ya salió, por ejemplo, interoperabilidad también. Sinerube, yo espero que el equipo dure un par de meses haciendo el diagnóstico para entonces presentar una opción. Receta digital está en ya se camino. Está implementando en la clínica Florita Sí, Picado. correcto. Entonces son varios los proyectos, por eso le digo, ya que estaba haciendo una lista de cuáles son los que tenemos, cuando me pongo a pensar, le voy a dar otro, por ejemplo, en el que estamos trabajando, que esperamos sacar el cartel este año. Nosotros como país no tenemos una herramienta que nos ayude a identificar de forma certera cuáles son, por ejemplo, las habilidades técnicas que busca el mercado laboral para contratación inmediata. Tampoco sabemos cuáles son las habilidades técnicas que tiene la gente que anda buscando trabajo. Entonces, cuando hablamos desde brete lo estamos viendo, cuando hablamos de esa estrategia de empleabilidad, no existe esa herramienta para que a nosotros nos ayude a generar política pública, hacerle ajustes, decirle a Lina, meta estos cursos diferentes, etcétera. Estamos trabajando con Bélgica en una solución que ellos crearon in-house, o sea, lo hizo su misma institución de gobierno, que tiene componentes de inteligencia artificial, que nosotros hemos venido trabajando de la mano con ellos y con una enorme colaboración por parte de la Unión Europea. Esa licitación la sacamos este año. Entonces, hay muchas que ya están encaminadas en sus diferentes etapas de implementación. Y la pregunta del millón, ¿tenemos presupuesto para empezar a implementar todo este tipo de plataformas? Me imagino que tiene que ser algo gigante, ¿verdad? Para poder tener esa interoperatividad entre todas las instituciones. La interoperabilidad propiamente, nosotros el año pasado recibimos un incremento de presupuesto, pasamos de casi 7.000 millones a casi 10.000 millones. También nos aprobaron un número importante de plazas, porque, por ejemplo, por ley, la ley le dictaba al MISID crear una agencia de gobierno digital, pero no teníamos gente. Entonces, ya se nos aprobaron plazas. La mayor cantidad de esas plazas van para la agencia de gobierno digital y para la agencia de ciberseguridad. ¿Cuántas plazas nuevas son? Son entre 12 y 15 para ambas. ¿Y usted cree que eso es suficiente? Por ahora sí. Pero eso va a tener que seguir creciendo, porque la demanda en esta transformación y en servicios de ciberseguridad van a seguir creciendo, aún con el apoyo que recibimos tecnológico, con la digitalización de todos estos procesos. Pero de nuevo, recordemos que cuando nosotros sufrimos el ataque, hablando de ciberseguridad específicamente en el 2022, el MISID tenía a 3 personas viendo ciberseguridad, atendiendo un tema que tiene que ver con la seguridad nacional del país. Vea qué importante, y vea qué peligro en el que estábamos en el 2022. Ya la situación es otra. Entonces, si tenemos personal, los proyectos muchas veces el presupuesto tiene que salir de la institución. Nosotros con varios en lo que estamos trabajando es que nosotros hacemos la primera etapa, el lanzamiento, el plan piloto, y lo que sigue, lo que corre del subdesarrollo y ya implementación país, lo asume la institución competente. Y aparte del tema presupuestal y el tema de las plazas que usted mencionaba, para un diagnóstico de ciberseguridad en el país, ¿qué tan robusto está el sistema después del hackeo que vivimos hace 4 años? ¿Cómo está el país en tema de ciberseguridad, ministra? Es día y noche, voy a decirlo. Eso no significa que estemos a un nivel óptimo. Yo creo que los países nunca deben de dejar de invertir en ciberseguridad. Le voy a decir por qué, entre otras razones. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este momento viene a ser uno de los retos más grandes que presenta una de las industrias es en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque por inteligencia artificial los hackers pueden de una forma más rápida descifrar
el montón de llaves de seguridad que tiene una institución y hackear a la institución. Entonces, la puedes usar para eso o la puedes usar para que ayude a adelantarse a ese desconfiguración, si se quiere, que podría hacerse del otro lado. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros comenzamos, una de las primeras tareas que hicimos en colaboración con el gobierno de Estados Unidos fue hacer un análisis de vulnerabilidad de instituciones para saber cuál era el estado de las instituciones. Eso tomó su tiempo. Y en ciberseguridad, los que están en la industria saben que eso toma su tiempo. Ya nosotros pasamos esa base y ya estamos en la última etapa de implementación de herramientas para protección para un SOC virtual. Esto también es muy importante porque en el país no se tenían un SOC, o sea, habían varias instituciones que tenían su SOC, como el ICE, pero a nivel gobierno no se tenía uno. Entonces ya tenemos uno. Estamos también trabajando con el Ministerio de Seguridad para que ellos también tengan su SOC virtual mientras instalamos el SOC físico. El misil lo que tenía era el CECIRT, y el CECIRT lo que hace es un monitoreo del estado de, por ejemplo, todas las páginas web de más de 300 instituciones del estado. Entonces hay unas cámaras o pantallas más bien, y lo que están haciendo es monitoreando a las diferentes instituciones. Si hay un ataque de vulnerabilidad o de acceso, entonces se alza una alerta y entonces se activan los diferentes protocolos, pero no teníamos capacidad de defendernos. Ya tenemos la capacidad de defendernos, ya tenemos la capacidad de monitorearnos, ya tenemos la capacidad, hemos creado capacidades de por sí y el proceso sigue. Entonces, a tu pregunta, como estábamos en el 2022 a como estamos ahora es otra cosa, pero nos falta todavía. ¿Y cómo avanza el Centro de Ciberseguridad que creo que Estados Unidos iba a implementar en el país? A ese me refiero precisamente. Es un SOC, nosotros le hemos llamado un SOC. Nosotros con la negociación que hicimos del SOC, logramos trabajar con una empresa que es líder, según Gartner, que es una, pues voy a decir, una empresa con una reputación internacional muy alta que le hace evaluaciones a empresas. Con la empresa con la que estamos trabajando quedó en el cuadrante más alto, o sea, la mejor empresa, ¿sí? Con ellos logramos también negociar un costo muy competitivo, precios muy competitivos, lo cual nos ha permitido comprar un mayor número de licencias y entonces darle cobertura a un mayor número de instituciones. Esa es parte de la inversión que estamos haciendo con esa donación que nos dio Estados Unidos. Y con esa inversión y ese apoyo y esa óptica que ha brindado Estados Unidos a nuestro país, ¿usted cree que Costa Rica está más avanzado que los demás países de la región centroamericana, por ejemplo? Vea, a mí no me gusta hablar así, y le voy a decir por qué, y sobre todo en ciberseguridad, porque ciberseguridad es una cadena es como un dominó, y le voy a dar el ejemplo de lo que pasó con Colombia y Chile el año pasado. Me parece que fue un suplidor de ellos que se llama IFX, suplidor de servicios de gobierno, una empresa de los Estados Unidos, fue víctima de un hackeo y eso afectó a Colombia y a Chile y a México. Y a Bolivia también. Y a Bolivia. Entonces, vea usted, por eso a mí no me gusta, yo creo que lo responsable en la región, y es algo que hemos visto mucho con los países vecinos, es nosotros vamos a estar muy, muy protegidos, pero si usted no está protegido, usted para mí se convierte en una vulnerabilidad. Ahora, específicamente a tu pregunta, y los países centroamericanos estamos en mejor posición que los países centroamericanos y que muchos países latinoamericanos. Pero también es cierto que en ese proceso que ha pasado Costa Rica, que ha vivido Costa Rica desde el ciberataque, nos hemos apoyado mucho y le hemos dado mucho apoyo a otros países latinoamericanos. Nosotros, Chile ha sido un socio estratégico importantísimo, que nos ha ayudado nos ha apoyado en buenas prácticas a la hora de pensar en implementación de software, herramientas, lo que sea, pero también a analizar la ley de ciberseguridad, por ejemplo, que está en la Asamblea Legislativa pendiente de aprobación. Entonces nosotros analizamos lo que se proponía, vimos lo que tenía Chile, vimos que de lo de Chile nos podíamos traer, hemos tenido múltiples conversaciones con ellos. Con 5G el viceministro ahora se va a referir a ello. Cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el tema de el cartel de 5G, Brasil fue un actor importantísimo en muchísimas de las decisiones que tomamos nosotros como ejecutivo a la hora de sacar los lineamientos para el cartel. Entonces, sí, estamos en una posición más ventajosa, pero yo creo que como miembro de esta comunidad latina, voy a decirlo, es responsabilidad nuestra asegurarnos que ayudamos a Honduras, que ya nos vino a pedir ayuda. Panamá nos ha dicho, con Panamá estamos colaborando mucho. República Dominicana, están, como decimos los ticos, volando en un montón de temas.
Entonces, la idea es que todos al final estemos en una mejor posición. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con todos ustedes. Hoy estamos conversando con doña Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología. Asiento Extra por Extra Radio. Hola, hola, muy buenas tardes. Continuamos acá en Asiento Extra con la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paula Bogantes, con quien estamos conversando hoy del tema de cómo la tecnología, ¿verdad?, puede facilitarnos la vida a todos los costarricenses. Les preguntaba ahora fuera de micrófono el tema de cómo estamos con los ciberdelitos, con la ciberdelincuencia, cómo estamos con este tema. Entiendo que se está planteando una reforma legal. ¿Qué le referís? Sí, bueno, respecto a esto, yo creo que más bien debería haber una continuidad constante en este tipo de reformas, ¿verdad? Porque ponemos un ejemplo como los deepfakes, que son, ¿verdad?, todos estos videos o imágenes donde parece que son reales, pero realmente es inteligencia artificial, pues suplantando una identidad, donde hace unos 5 años esto no era un tema penal, pero ya ahora sí se presta para muchos delitos, ¿verdad? Entonces, realmente esto tiene que ser un proceso continuo y creo que aquí hay un llamado a los señores y señoras diputadas de que realmente esto tiene que ser un ejercicio constante. Esté quien esté gobernando, esto tiene que seguir avanzando en el país, ¿verdad?, en la agenda política de actualización normativa. Claro, porque así como avanza la tecnología, tiene que ir avanzando la legislación. Exacto, y el ritmo tan acelerado que estamos viviendo es ahorita lo más lento de lo que vamos a vivir. Eso va a seguir incrementándose. Conversábamos ahora de este lamentable caso, ¿verdad? Un colegio en donde unos estudiantes decidieron utilizar la inteligencia artificial para fines, ¿verdad?, que uno pensaría, ¿verdad?, que no es el mejor uso, pero tampoco podemos satanizar la inteligencia artificial. Entiendo que hay un proyecto de ley también en donde se está buscando regular. ¿Debería el Estado seguir regulando y regulando, doña Paula? O sea, ¿qué tan difícil? Porque inteligencia artificial, ¿verdad?, es todo un mundo. Regular eso es bastante complicado. Es un reto enorme. En la Asamblea Legislativa hay 3 proyectos de ley. 3 proyectos. 3 proyectos. Y aquí, qué bueno que usted me hace esta pregunta, porque entonces yo se la voy a devolver con otra pregunta a los diputados específicamente. ¿Cuál es, o se lo pregunto a usted, cuál es el flujo sanguíneo de un algoritmo de ciberseguridad? ¿De qué se alimenta un algoritmo de ciberseguridad? De la data, de la información. Entonces, pretender aprobar un proyecto de ley que atienda temas de inteligencia artificial sin antes haber actualizado el proyecto de ley de protección de datos, sin antes haber visto el tema de la gobernanza de datos, quién es el dueño, quién es el responsable. Hablábamos de interoperabilidad. ¿Qué pasa si hay un hackeo mientras se está compartiendo información? ¿Quién era el dueño o el responsable de custodiar esa información? Y si no hemos aprobado el proyecto de ciberseguridad, que encima viene a reforzar, ¿verdad?, ese dato, si se quiere, entonces para mí es sumamente irresponsable pensar en aprobar un proyecto de inteligencia artificial. Es como decir que usted va a amueblar su casa con el mejor carro, la mejor cocina, la mejor muebles de sala, pero la casa no tiene ventanas, ni puerta principal, ni las bases de la casa realmente construidas. Entonces, y a su pregunta específica, la Unión Europea pasó años, como 3 años, analizando y en reuniones constantes para poder llegar a lo que hoy es el único proyecto de regulación legal, si se quiere, de la inteligencia artificial, que es comprensivo, voy a decirlo. ¿Y por qué hago la salvedad? Porque Perú aprobó recientemente una ley que trata de regular la inteligencia artificial, y las conversaciones que nosotros hemos tenido con ellos es que quedó en un bonito, pero no tiene ni presupuesto, no se ha reglamentado, no se define cuál es la agencia o la institución que debería estar a cargo de esto. Entonces, eso es un reto añadido a la inteligencia artificial. Es que recordemos que la inteligencia artificial tiene 3 etapas de desarrollo. Nosotros estamos terminando la primera para pasar a la segunda. En la segunda es cuando los sistemas de inteligencia artificial logran una inteligencia cognitiva, ¿verdad? O similar a la del humano. Y la tercera es cuando nos supera. Entonces, como decía el viceministro, ¿de qué vamos a hacer cuando la inteligencia artificial nos supere a nosotros? ¿Cómo la regulamos? Eso es un reto al que la humanidad nunca se ha enfrentado. Recordemos que nosotros hemos ido hasta el día de hoy, agosto 2024,
el ser viviente más inteligente, digo, eso es debatible para otra conversación, pero somos el ser viviente más inteligente en la Tierra, pero estamos a punto de compartir espacio con otro ente que va a llegar a tener capacidades superiores a nosotros cuando hablamos de inteligencia, análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo regulamos? Esas son conversaciones muy interesantes que se están llevando a cabo en ámbitos globales. Es muy importante que se hablen en la OSD porque Costa Rica es miembro. Nosotros recientemente estuvimos en Asia hace un par de semanas. Japón nos invitó a que seamos parte del proyecto Hiroshima, en donde el proyecto inicia con los G7, las 7 economías más fuertes del mundo, y paulatinamente han venido pidiéndole a otras naciones que se unan. Nosotros con Japón vimos dos temas importantes. Lo que yo le decía, los datos transfronterizos. ¿Quién va a regular esos datos transfronterizos? ¿Cómo hacemos para que estén homologados en todo el mundo? Y otro, y muy importante, no menor, es, lo voy a decir en palabras simples, el software actualmente se escribe en inglés. Entonces, eso crea una brecha digital, le resta competitividad a los países que no hablamos inglés, porque se habla de los LLM, que son estos programas de software enormes que tienen que ver con crearle el lenguaje a la inteligencia artificial. Están escritos en inglés. Entonces, con Japón hablábamos sobre lo importante que es poner estos temas en la mesa. La inteligencia artificial debe ser multilingüe para darle oportunidad a los otros países a poder también aprovecharse de los beneficios y aportarle a la mejora de la inteligencia artificial. Es que la tecnología va caminando más rápido incluso que nosotros. Es decir, es importante que exista tal vez las bases para una regulación, pero tal vez no correr a la ligera y también conversar con quienes ya tienen camino andado, ¿verdad? Correcto. Y que también consultar expertos y gente que realmente conozca de la materia, porque proponer por proponer y aprobar por aprobar, ocupamos. Y es urgente, pero hay que hacerlo despacio. Así es, y de forma ordenada, como yo le decía, atendamos el dato primero, la ciberseguridad, después de la inteligencia artificial puede seguir. Mientras tanto, nosotros estamos por hacer el lanzamiento de la estrategia de inteligencia artificial. El Código Nacional de Tecnologías Digitales le incorporamos un capítulo que atiende inteligencia artificial, precisamente para poder, desde el Ejecutivo, definir los lineamientos de cómo debe actuar. Por dar un ejemplo, el MEP, cuando vuelva a presentársele una situación como la que usted comentaba. ¿Qué es lo que tiene que hacer el MEP? ¿Cómo se define al responsable y qué tipo de sanción se le puede dar al responsable? Y esto es muy importante, y aquí es a donde sí la Asamblea Legislativa le aporta valor a estos temas, porque nosotros desde el Ejecutivo no tenemos el poder de sancionar. Y lamento decir que el ser humano deja de hacer muchas cosas por miedo a la sanción, ¿verdad? Si no hay una consecuencia, un acto, uno sigue haciéndolo. Entonces, esas sanciones son las que a través de ley se pueden definir y entonces regular. Claro, porque en este caso los chicos fueron suspendidos, pero era justo lo que yo ayer preguntaba. O como son menores de edad, si se exponen a alguna, no sé si en Uber nos puede ampliar hay algún delito penal que alcance por ser menores de edad. No sé, me imagino que eso se enmarca dentro de los ciberdelitos. Sí, hay un delito, de hecho lo estábamos viendo ahora, lo estábamos comentando con el equipo legal, no tengo el numeral en específico, pero sí está contemplado en el Código Penal. Es decir, que la gente sepa que si hace una cosa de estas, sí, aunque sea estudiante, aunque sea menor de edad, hay consecuencias. Sí, y el Código de la Niñez también tiene implicaciones que deben estar actualizándose, y volvemos al punto constantemente. Y no solo de tipo administrativo, sino también de tipo penal. Exacto, y al final esta es la población más vulnerable a este tipo de tecnologías, son las que más van a aprovechar sus beneficios, pero también los que más están arriesgados a sufrir sus consecuencias. Que lo diga Daniel, uno que ya está un poquito más centrado en edad, ¿verdad? Uno le pide ayuda a los más jovencitos cuando ocupa hacer algún tipo de inducción tecnológica. Ahora, en el caso de las 5G, a mí me preocupa un temita, y es que yo estaba viendo que sí hay como 5 millones de habitantes que ya tienen celulares. ¿O sí, cómo es que tenemos una penetración móvil que supera la cantidad de habitantes? Eso le iba a decir, son más. Son más de 5 millones. El último dato que tenía era 5 millones. Pero, es decir, a través del celular. Bueno, todos tenemos celular pero lo que es internet fijo sí ha bajado. Se ha equilibrado en los últimos años, pero precisamente ahí es donde está el reto. Tenemos, que son 130% de líneas celulares, es decir, hay 1.3 líneas por habitante. Y en internet fijo sí tenemos un reto porque tenemos un 21% de cobertura. ¿Y a qué podrían atribuir esto? El despliegue de infraestructura.
Realmente aquí entra, es un engranaje muy complejo. Por una parte, los operadores tienen sus motivaciones comerciales para desplegar o no en ciertas zonas. Por otra parte, también hay barreras muy importantes del régimen municipal para el despliegue de estos operadores. Cosas que experimenta el ICE, que experimenta Claro, que experimenta Liberty, que experimenta Telecable y los demás operadores que despliegan fibra en este país. ¿Cómo de qué tipo? Hace 2 años se emitió una ley, la ley 10.216, que precisamente empieza a normar el tema del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones como un esfuerzo muy visionario de la administración anterior para precisamente lo que íbamos a experimentar con 5G, porque 5G va a incrementar la densidad de las antenas, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces se va a requerir más fibra y se va a requerir pues mayor despliegue de esas antenas, sobre todo por ejemplo en MUPIs, en los MUPIs en las paradas de autobús. Pero qué mal que hay un obstáculo municipal. Claro, pero el tema es que aquí, antes de esta ley y antes del reglamento que de hecho emitimos en enero, cada municipalidad tenía la discrecionalidad de pedir los requisitos que fueran para construir ese despliegue, esa infraestructura de telecomunicaciones. Entonces teníamos reportes de digamos, operadores que llegaban y decían: quiero poner una torre en determinado lote, ya tengo el lote, ya tengo el arrendamiento para el lote, tengo todo comprado, y la municipalidad llegaba y les decía: ok, pero me hace la acera alrededor de esta propiedad. Okay. Cosas que no le corresponden a los operadores. O por ejemplo, ¿verdad? Mitos como el tema salud, que las torres son una fuente de generación de cáncer, o por ejemplo que las municipalidades aprobaban torres en sitios en donde no había necesidad porque ya había infraestructura, o dejaban de aprobar en sitios en donde la situación era inversa. Entonces, eso es un mito, que producen cáncer, porque hay mucha gente que, vecinos, ¿verdad? Ya como tal, que uno dice, me ponen una torre en el patio y yo no sé si eso va a generar alguna onda que me va a generar alguna afectación de salud. Para que tengan una idea, 5G va a operar de 700 MHz, al menos con el cartel que tenemos, a 28.000 MHz. Y hay estudios de hasta 100.000 megahertz de que no hay ninguna afectación a la salud por ese tipo de radiación. Eso se llama radiaciones no ionizantes. Las que son cancerígenas directamente son las radiaciones ionizantes, que es por ejemplo la radioterapia que se utiliza para cáncer, para más bien tratar cáncer. Eso pues sí hay un daño a las células, pero de las antenas de telecomunicaciones hasta 100.000 megahertz no hay una afectación a la salud en diversos áreas de estudio, en Estados Unidos, Europa, América Latina, en Asia se ha investigado esto y no hay una afectación así. Con respecto a ese tema del cartel, yo creo que se ha hablado mucho sobre los beneficios que va a traer el 5G. Incluso el presidente ha mencionado que prácticamente es un viaje de ida, que no hay vuelta atrás después de que llegue el 5G. Pero creo que la gente se pregunta cuándo va a llegar el 5G real, cuándo se va a desplegar y la gente lo va a poder acceder de su teléfono, su computadora, su televisor, etcétera. Según tengo entendido, y espero que me corrijan si no es así, en noviembre sale listo el cartel y a mediados del próximo año estaría lista el despliegue de la tecnología, pues digámoslo así. Pero entonces, ¿por qué ya hay empresas que están ofreciendo 5G, como por ejemplo Raxa, Liberty, creo que también? ¿Por qué se da este fenómeno? Ellos tienen la capacidad, ellos tienen ya su espectro asignado. Entonces, hay ciertas bandas de 4G que, por ejemplo, pueden operar 4G y 5G. Entonces, ellos en este momento están aprovechando un primer despliegue que es como de prueba. Primero de hecho hicieron uso experimental de espectro de prueba, pero ya ahora están utilizando una tecnología que se llama DSS, que es, por decirlo así, compartir el espectro entre tecnologías, y ya pueden ir desplegando una prueba, como un test de lo que es 5G. Entonces, ciertos usuarios, y celebramos esto, o sea, de verdad desde mi sitio celebramos que los operadores se estén moviendo en esa línea, antes de incluso desplegar 5G con el espectro ideal, que es el que vamos a emitir. Pero una aclaración, una aclaración a lo que está diciendo el viceministro. ¿Eso le compete o le cae a los operadores privados? Porque ellos están esperando que se dé la subasta para poder accesar a nuevas frecuencias para hacer su despliegue. Pero recordemos que Raxa ya tenía desde el inicio de la administración frecuencia en donde puede hacer despliegue 5G. Entonces, el despliegue de Raxa, contrario a lo que está diciendo el viceministro, ese es despliegue, puede decirlo, puro y duro, ¿sí? En frecuencias que son asignadas específicamente para hacer el despliegue 5G, con el equipamiento de las radiobases específicas para hacer el despliegue 5G. ¿Y eso no sería como competencia desleal con la empresa privada?
Vamos a ver, es la realidad del país. Tenemos que acordar que cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y se libera entonces el mercado de telecomunicaciones, entonces se toma la decisión de que los operadores locales se quedaran con un porcentaje importante de frecuencias. Es lo que hay, son las reglas del juego, si se quiere, de Costa Rica. Recordemos también que cuando se hace esa negociación con los Estados Unidos, Costa Rica se separa de los países centroamericanos y dice, yo tengo una situación especial. Y entre la situación especial tengo una empresa a la que yo quiero proteger para que no le pase que lleguen nosotros, que ya vienen desde hace rato compitiendo entre ellos y me saquen a mí de mercado. Entonces, se habla del artículo 13 de la TLC de CAFTA, en donde se le dio ese, voy a decir, trato especial, entre comillas, a Costa Rica por esa característica que teníamos, que era el mercado de telecomunicaciones estaba cerrado. Es la realidad. Yo le voy a decir a usted, el ICE pudo haber hecho despliegue 5G desde la administración pasada, porque tenían las frecuencias. Recordemos que esta administración comenzó quitándole frecuencias a operadores para poder incluirlas en el cartel, frecuencias que eran altamente cotizadas en un despliegue 5G. Y el ICE fue una de las empresas que tuvo que devolver espectro. Ahora que menciona el ICE, estuvo por acá también don Marco Acuña, que también le mandamos un saludo al presidente del ICE, y él estaba un poco preocupado porque no sabe si el ICE va a poder participar justamente de este tema de como proveedor de la 5G. No, ellos no van a poder participar en la subasta. Y no pueden participar en la subasta porque la SUTEL, que es el ente regulador, le ha definido topes que tienen que cumplir las empresas para no tener una concentración ¿cómo diría? Una afectación en la competencia por concentrar muchísimo espectro. Ya el ICE tiene en banda media y en banda baja muchísimo espectro, en banda alta también. Entonces, por esa caracterización es donde se les dificulta. ¿Queda por fuera entonces el ICE de la provisión de 5G? En este momento sí, pero están objetando el cartel. No, pero si ellos quedan fuera de la subasta, pero ellos pueden, por diferentes decisiones empresariales, podrían empezar a hacer despliegue 5G con la frecuencia que ellos tienen. Con la que ya tienen pueden usar, lo que no pueden es ir por nuevas. Exactamente. Ok, ya si entonces lo hacen o no lo hacen, es una decisión propiamente de la empresa y la gerencia del ICE. Así es. Ellos podrían acceder, por ejemplo, si devuelven cierto espectro que no están usando mucho. Entonces ahí con eso bajan el tope y podrían acceder. O ellos podrían, recordemos que RAXA es parte del grupo ICE. Entonces, aprovechemos lo que mi hermanito menor tiene, 1 o 2. El ICE puede reacomodar la distribución que le ha dado a ciertas frecuencias, como decir, reacomodar la casa para liberar espacio en frecuencias y con esa liberación hacer despliegue 5G. Entonces, hay ellos pueden hacerlo de diferentes formas. El análisis interno y la decisión es propia del ICE. Yo supongo que estos datos habrán cambiado, pero la encuesta nacional de hogares indicaba que la gente de 65 años y más, solo el 53% usaba regularmente el Internet. Ahí hay un reto, ¿cómo hacer para involucrar más a los adultos mayores en todo este proceso? Uy, esa es una buenísima pregunta que nosotros se la hacemos a todos los países con quienes conversamos, porque es un reto común. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Portugal sacó la identidad digital, que es lo que el Tribunal Supremo de Elecciones acaba de adjudicarle a RAXA para que ellos hagan la licitación y el despliegue, ellos se aprovecharon de la pandemia. Entonces le dijeron a los ciudadanos, para que usted pueda vacunarse y estar que nosotros le estemos vigilando y temas de salud y demás, usted tiene que aplicar los procesos se tienen que hacer digital a través de la identidad digital. Y con ello lograron una penetración enorme. Creo que tienen entre 8 y 9 millones de habitantes con la identidad digital adoptada, si se quiere. El porcentaje, el millón que les falta son los adultos mayores. A ellos les gusta recibir la información en su correo, en el postal y el físico, el papelito y demás. Entonces, ellos inclusive, la campaña de concientización nos ha llevado a tocarle la puerta a las personas mayores. ¿verdad? Eso es un reto al que nos vamos a enfrentar todas las economías, es cambiarle, es convencer a personas de que como han venido haciendo los procesos a los cuales ya se acostumbraron, que se pasen a esta digitalización. Es un reto. Le voy a dar otro reto que tenemos con las personas mayores. Los hackeos, los fraudes cibernéticos los porcentajes más altos se dan, voy a decirlo diferente, las dos poblaciones más vulnerables para ciberataques y phishing y lo que le roben a usted su cuenta, son dos: las personas jóvenes,
porque son los que más utilizan internet o están más apuntados al tema digital. La población más expuesta. Ellos y los mayores. No porque sean los que más lo usan, pero su identidad, sus cuentas de banco, toda su información está digitalizada. No porque ellos lo hayan hecho, sino porque Hacienda lo hizo, por darle un ejemplo. Entonces, esas son las dos poblaciones más vulnerables. Los jóvenes son los que, sin embargo, las recomendaciones las adaptan más rápido, porque ellos ven el beneficio y ellos es otro chip, estas generaciones. Los mayores no. Que nacen con el chip, dice uno. Exactamente. Entonces es un reto, campañas de comunicación, concientización, etcétera. Sí, yo creo que la tecnología lo va adaptando a uno y ella misma se encarga de llevarlo, y si no uno se queda rezagado, entonces tiene que adaptarse a esto mismo. Antes llegó la fibra óptica, ahora con el 5G incluso señalan que la fibra óptica quedaría separada, que ahora por el tema de que es inalámbrico, pero ¿qué otros beneficios traería el 5G para la población? Tal vez, don Uri. Vieras que aquí hay una acotación importante. En realidad, más bien, el 5G depende de la fibra para llegar a todos sus puntos de irradiación. Entonces, la fibra lo que puede es disminuir en esa última milla, por así decirlo, que es que llegue hasta la casa. Puede ser que los últimos casos de internet sean inalámbricos. En eso puede haber un cambio, pero sí se necesita muchísima fibra a nivel de todo el país. En los últimos 4 o 5 años hemos duplicado la cantidad de kilómetros de fibra en este país, cosa que también celebramos. Eso necesitamos aún más, pero vamos bien. Cuando uno se compara con la región, tenemos un montón de más de fibra per cápita que otros países, pero tenemos que irnos comparando con los mejores países, ¿verdad? Ahora, en temas de beneficios de 5G, pues hay casos de uso principalmente para educación, porque va a cambiar realmente. Es decir, ahorita en 4G, por decirlo así, podemos tener una llamada virtual donde se interactúa muy tradicionalmente, pero la 5G va a permitir casos de uso, por ejemplo, con hologramas. Va a permitir un montón más de tecnología que va a permitir también permear los programas de educación. En temas de salud, en temas de salud, la poca latencia que tiene 5G precisamente permite que se puedan hacer operaciones a distancia. Y entonces ya hay bastantes casos que se van a ir creciendo, donde el doctor que está operando a una persona está fuera del país. Y entonces ya también reduce los tiempos de respuesta, porque antes un experto en oncología tenía que a veces trasladarse para llegar a operar. Ahora con 5G eso se reduce. Y en general, pues para los casos de industria, los casos de uso de 5G en industria, va a cambiar el sistema de bodegaje. Junto con inteligencia artificial, la cantidad de sensores que pueden estar conectados a una red 5G es 100 veces mayor a la que pueden estar a una red de 4G. Autonomía vehicular también. Exactamente. Sí. Yo siempre digo que aquí se nos va el tiempo rapidísimo y uno habla y cuando uno se da cuenta ya, ¿verdad? La conversación se pone interesante y hay que ir acortando. Más bien les agradecemos mucho que hayan estado hoy acá en Asiento Extra. Esperemos que no sea la última vez que nos visitan, ¿verdad? Esta es su casa y cuando gusten venir a acompañarnos y también aportarnos noticias que tengan ustedes desde el Ministerio, estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado a todos los oyentes y gracias doña Paula, don Uber, por habernos acompañado esta tarde. Bueno amigos, se quedan en sintonía de la 92.3, les agradecemos mucho la sintonía y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan una linda tarde y un feliz fin de semana. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.